9 de la mañana con 23 minutos celebrábamos estas precipitaciones que están cayendo sobre Montevideo. Todavía obviamente son insuficientes. Falta para que se regularice la situación en nuestro país y principalmente al sur del Río Negro. Pero para hablar de todos estos temas recibimos a esta hora en Arriba Gente a Natalie Bentancor, directora de Servicios Meteorológicos de Inumet. Bienvenida. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Comencemos por lo que está pasando de último momento. Son estas lluvias, esta alerta amarilla por tormentas fuertes que elevó el Inumet y que da aviso a la población en ese sentido. Una alerta, como vemos allí, que abarca gran parte del territorio uruguayo. Se ve que el sur del Río Negro está comprendido, Montevideo queda un tanto por fuera. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué significa esta nueva alerta? Bueno, esta alerta meteorológica, que ya lo veníamos anunciando en los días previos, es una alerta por tormentas. ¿Qué quiere decir esto? Las tormentas pueden generar actividad eléctrica, rachas de viento, caída de granizo y lluvias que en cortos periodos de tiempo pueden alcanzar determinados valores. Esta alerta puntual no es en sí por los eventos de precipitaciones, sino más bien por los otros fenómenos que vienen asociados a las tormentas y que hemos tenido desde la noche de hoy en la madrugada, caída de granizo y alguna racha de viento y mucha actividad eléctrica. En cuanto a los valores de precipitaciones que estamos teniendo hasta esta hora en lo que es en la zona de la cuenca de Santa Lucía y bueno, en la represa de Paso Severino, que es donde más se precisa, estamos teniendo valores que van en el entorno de los 20 a 28 milímetros en esa zona puntual. En el resto del país hemos tenido algún valor puntual superior que ha llegado a los 40 milímetros, pero aquí en esta zona, en el marco de esta alerta meteorológica, los valores son esos. Para tener una referencia, ¿es poco, es mucho, está bien, más o menos? En sí es poca precipitación, por eso en sí nosotros decimos que la alerta más bien es por la tormenta y no por la lluvia. Digamos que valores superiores serían lo más deseable para la situación que estamos teniendo. ¿Cuánto, por ejemplo, podría ser un valor que ayudara a que sumara más? Si lo tenemos que mirar lo que pasa a nivel mensual. En el mes, por ejemplo, necesitaríamos que llueva en el entorno de lo que está los 80, 90 milímetros, que es la estadística climatológica o digamos lo normal que debería de llover en esta época del año, teniendo en cuenta que también la época del invierno es donde menos llueve, a lo contrario de lo que se piensa. Pero si llegáramos a ese valor acumulado de 80, 90 milímetros en lo que es todo el mes, ahí digamos serían valores normales para la época del año. Esto no alcanza, obviamente. No vamos a ver un cambio significativo, lo que está pasando en Paso Severino, en la cuenca del Santa Lucía. No, quizás si miramos la placa 1 y vemos lo que pasó en el mes de junio, vamos repasando un poco. Dale. Ya el mes de junio cerró con un déficit en las precipitaciones en lo que es la región de las cuencas. Esto, digamos, ya venía en las tendencias climatológicas que se emiten desde el Instituto en conjunto con la UDELAR. Una cosa, para hacernos una composición, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo más marrón? ¿Qué es lo más blanco? Lo más marrón son los valores más, digamos, el déficit más alto de lluvias. Ahí va, o sea, es la peor parte. Es la peor parte, ahí va. Exacto. Cuanto más marrón es menos cantidad más seco. Más seco, ahí está. Luego si vamos a la placa 2, que ahí ya vamos a hablar un poco más de lo que va a pasar de aquí hacia el mes de septiembre, ese mapa lo que indica es la probabilidad de precipitaciones en qué valores podría llegar a estar. O sea que esto es una proyección. Esto es una proyección, no en cuanto al valor en sí, sino en cuanto a la probabilidad de ocurrencia de esas lluvias. Lo que indica el color verde, por ejemplo, es que hay una tendencia hacia que las lluvias estén normal o por encima de lo normal en esa región del Uruguay. Luego vamos a la región amarilla, que está comprendida toda la parte de Montevideo y parte de las cuencas, en donde, digamos, hay una tendencia hacia que las lluvias estén por debajo de lo normal, pero también tenemos una probabilidad de que esté normal o levemente por encima. Entonces, digamos que hay como un poco de incertidumbre en cuanto a las probabilidades de lluvia, en cómo van a estar. Y en la región que está blanca, ahí hay más incertidumbre todavía. Entonces, como para entender un poco este mapa, que a veces es bastante complejo, esto es la probabilidad de que llueva de acuerdo a la climatología para este trimestre. Entonces, lo que estamos viendo es que posiblemente esté por debajo de lo normal
tendencia normal y hay cierto grado de incertidumbre en varias zonas y que por eso nosotros estamos sugiriendo que den una continuidad a los pronósticos más de lo que es el corto plazo. Claro. O sea, de acá a 15 días para ir viendo, bueno, cómo se van comportando esas lluvias. Sí, lamentablemente, lo que podemos ir adelantando es que luego de este evento de precipitaciones, al menos hasta lo que es el 15 de julio, no vamos a tener eventos de lluvia que sean significativos. O sea, hasta finales de la próxima semana no va a llover. No, luego de este evento... que termina hoy. Este evento que termina hoy, no hay perspectivas de lluvias que sean significativas. No significa que no vaya a llover, sino que esas lluvias no serían, digamos, suficientes o mayores a los 10, 20 milímetros, que es lo que estamos teniendo. A esta hora, ¿está lloviendo en la zona de la cuenca del Santa Lucía, de Paso Severino? Porque Montevideo, precioso, también se necesita el agua, pero donde necesitamos que llueva es más un poquito más al norte. Sí, está lloviendo, pero con valores que no están siendo superiores bueno, el acumulado de ahora en la mañana, que era lo que les comentaba recién, que estaba llegando a los 20, 28 milímetros, y ahora está en el entorno de los 5, 10 milímetros, o sea, va a ir sumando. Nosotros vamos a tener que esperar ahora el cierre de estas lluvias, que sería el día de mañana, para ver cuánto realmente llovió en esa zona de las cuencas. Pero por lo que estamos viendo en cuanto a nuestros sistemas de teledetección, a las descargas, a las imágenes de satélite, es que estas lluvias no están siendo, digamos, superiores a los 30 milímetros. Ahora, Natalie, para entenderlo un poco más y hablar un poco más llano para que entendamos, ¿esto va a modificar en algo esa, como estamos viendo, Paso Severino reseco? ¿Va a haber alguna modificación en ese paisaje? Bueno, es desolador realmente. Sí, en realidad esa información es más específicamente para las personas que están en Dinagua, que son los hidrólogos, y que, digamos, con los eventos de lluvia ellos realizan cálculos y, bueno, y van viendo cómo esto puede contribuir o no a esa zona y a ver si puede modificar un poco la imagen de lo que es la cuenca ahora. Nosotros lo que hacemos desde el instituto es evaluamos los posibles eventos de lluvia y cuánto puede llegar. Ahora, luego los hidrólogos son los encargados de, con esta información, de realizar los cálculos necesarios para ver si esto puede contribuir o no a que se modifique la imagen en la cuenca. Natalie, justamente más temprano estábamos hablando acerca de esta información de último momento, de que ayer fue el día más cálido históricamente, y uno dice, bueno, esto, ¿qué perspectiva nos da? Porque es la primera vez que en Uruguay se produce una sequía de estas características, con las consecuencias que estamos teniendo aquí en la zona metropolitana, pero ¿cabe esperar que esta va a ser la constante? Ahora viene el fenómeno del Niño. ¿Qué va a pasar? Bueno, son como varias preguntas y varios temas a la vez. Por un lado está, bueno, como bien decías, lo del fenómeno del Niño, que eso está en la última placa, que sí podemos ver cómo sería, digamos, las anomalías de temperatura en lo que es en la zona del Pacífico. Ahí está la imagen. Bueno, en realidad lo que estamos viendo ahí es una anomalía de temperatura positiva en la zona del Pacífico ecuatorial y que eso marca, digamos, la presencia del fenómeno del Niño en lo que es los océanos. Ahora bien, ¿lo que vemos es temperatura? Lo que vemos rojo, son anomalías de temperatura. Ahí está. Los valores más cálidos son más altos, los valores... cálidos más rojos. Exacto, cálidos más rojos, y luego los azules serían anomalías negativas. Ahora estamos teniendo anomalías positivas de temperatura. Ahora estamos más en lo rojo. Ahora estamos más en lo rojo. Eso lo que significa es que estamos ante la presencia del fenómeno del Niño en lo que es el océano. Ahora bien, ¿para qué? ¿Cómo afecta eso? Exacto. Porque ayer yo interpretaba cosas distintas. Leyendo informes internacionales decía, bueno, pero se vienen sequías más al norte, pero esto puede traer lluvia al sur. Exacto. ¿Qué sucede? Primero tenemos esta señal, por decirlo de alguna forma, en lo que es el Océano Pacífico. Ahora, necesitamos que esa señal se empiece a acoplar con la atmósfera. ¿Para qué? Para que nos contribuya en esta zona del planeta, en esta región, a que haya mayor contenido de humedad, mayor inestabilidad y que comencemos a tener mayores volúmenes de precipitaciones. En realidad, este fenómeno ya se está visualizando en otras zonas de la región, lo que es el sur de Brasil, parte de Argentina, algo en Chile. Ya está lloviendo normal. El sur de Brasil, incluso hubo inundaciones, deslaves. Exacto. ¿Qué sucede? Bueno, lo que pasa es que no es todo tan lineal y no es de un día para el otro. Entonces necesitamos que los sistemas se acoplen y se acomoden para que este fenómeno, que ya está, digamos, la señal en el Pacífico, comience a acoplarse con la atmósfera y comencemos a tener más en lo que es nuestra región, mayor contenido de humedad y eso que nos produzca precipitaciones un poco
poco más constantes y bueno, ahí luego hay que ir evaluando en el correr de los meses cómo está haciendo este fenómeno del Niño, si va a tener una intensidad moderada o fuerte, porque también dependiendo de las intensidades es si vamos a tener precipitaciones normales o si nos vamos a exceder. Claro, Ahora, lo que nos falta ahora es inundarnos. No, pero ¿qué pasa particularmente con el sur del Río Negro? ¿Hay alguna particularidad de esta zona? Porque llueve en el sur de Brasil, en el norte de nuestro país, pero no llega hasta acá. ¿Hay algún, no sé, si tiene que ver con lo territorial, con el aspecto geográfico, algo que hace a que no llueva tanto en el sur del Uruguay? En realidad no, o sea, en realidad... digamos que eso es lo que pasa, que es más de lo que es el pronóstico al corto plazo y de los sistemas meteorológicos que nos están afectando en este momento. Lo que está sucediendo, lo que estamos viendo es que lo que son los eventos de precipitaciones o los sistemas que nos generan las precipitaciones se intensifican en lo que es la parte argentina, pasan por Uruguay y luego se vuelven a intensificar en el sur de Brasil. Entonces acá estamos teniendo como una zona, digamos, de transición en donde avanzan las tormentas, se debilitan, pero esos son sistemas, digamos, lo que llamamos más de la mesoescala, o sea, más fenómenos de escala local que estamos viendo que no están generando que estos sistemas, digamos, agarren el contenido de humedad necesaria para que precipite lo que debería de precipitar. ¿Y esto es por el cambio climático? No, en realidad no podemos, digamos, atribuirle un 100% al cambio climático. Primero que nada, para poder afirmar algo de eso, para poder identificar, hay que hacer muchos estudios y muchos análisis estadísticos de años para atrás, con información, con datos de satélite, con datos de radar que no contamos. Entonces, afirmar y decir que esto es pura y exclusivamente por el cambio climático no lo podemos hacer en este momento. ¿El calentamiento global tampoco? Es que va de la mano, calentamiento global con cambio climático. O sea, el cambio climático lo que te indica es que hay un cambio en lo que son el régimen de temperaturas a nivel planeta. Digo, por lo que marcaba Vero recién, ¿no? Ese día más cálido en la historia del planeta prácticamente. Que en realidad todo es como que todo está asociado y relacionado. O sea, entonces no podemos decir esto que estamos teniendo ahora es exclusivamente por el cambio climático, porque para ello tenemos que hacer estudios estadísticos, viendo cómo se ha comportado la atmósfera en años anteriores, viendo cómo ha sido el régimen de temperaturas, el de precipitaciones, y para eso necesitamos unos cuantos años de estudios hacia atrás. Entonces, atribuir 100% no. Sí es una realidad que estamos ante un cambio en las condiciones del clima a nivel global, que ese cambio ya lo estamos viviendo y que esto en realidad lo que sirve es para prepararse para el futuro, para prepararse a qué acciones hay que tomar en cuanto a estos cambios que estamos teniendo en lo que es toda la parte meteorológica y toda la parte atmosférica y cómo eso puede impactar en los diferentes países. Justamente eso te iba a preguntar. Supongo que esto es algo que se tiene que hacer a nivel internacional, no solamente acá, pero en Uruguay, ¿estamos tomando conciencia? ¿Se está invirtiendo en esos radares, en equipo meteorológico que permita por lo menos, no digo una anticipación irreal, pero sí ir más sobre la línea de tener un poquito el camino más claro en vista de lo que está pasando? Bueno, con respecto a lo que es el dato en sí meteorológico, que es el dato de las observaciones, sí desde hace ya unos años se ha invertido en equipar a las estaciones con estaciones automáticas, tener mayor sistemas de teledetección, tener una red de telepluviómetros un poco más densa que nos permita evaluar precipitaciones en lugares que quizá antes no lográbamos tener esa información. Eso ya se ha logrado, digamos, cubrir gran parte del país con esa información, que es muy valiosa, porque con esa información es el dato inicial para todo, para la base de un pronóstico, para la base de emitir una alerta y para la base de hacer estudios de lo que ha sucedido en estos años. Eso es con respecto a la información. Luego tenemos también sistemas de detección de satélites, en donde nos llega imágenes satelitales, nos llegan los datos y nosotros procesamos y podemos tener ahí una base de datos para poder luego investigar esa información. Ya con el tema del radar, bueno, se está en proceso de adquisición, estamos evaluando diferentes opciones y ese es un proceso que es un poco más largo,
pero bueno, la idea es que a futuro podamos contar con un radar, que igual el radar tampoco va a ser mágico. El radar más bien está pensado para la vigilancia meteorológica, pero también si contáramos con esa información para hacer estudios de cómo se comportan, sobre todo lo que son las zonas de tormenta, nos ayudaría muchísimo para poder hacer investigación, para tener una base de datos y para poder entender un poco más cómo es el comportamiento de estos sistemas acá en Uruguay. Me gustaría poder ir cerrando esta entrevista viendo las perspectivas que hay de acá a que se empiece a normalizar un poco la situación. Esto es totalmente atípico, es una sequía extrema que no se ve, más allá que la tendencia era marcada en los últimos años. Esto parece insólito poder estar celebrando que yo voy a escuchar un trueno. ¿Cuándo empezaría a normalizarse la situación? ¿Cuál es esa perspectiva que se tiene? Nubel, nuestro meteorólogo, señalaba que recién a fines de octubre, más llegando el verano, podría empezar a normalizarse. ¿Qué pasará? Bueno, nosotros actualmente tenemos la tendencia hasta lo que es el mes de septiembre, que era lo que les comentaba al inicio de la entrevista. Lo que se ve en las perspectivas, la tendencia es que hacia lo que es la primavera y el verano, este fenómeno del Niño comience a acoplarse con la atmósfera y comencemos a tener precipitaciones que sean normales o levemente por encima de lo normal. La tendencia es que hacia la primavera y verano comencemos a tener más lluvias, que también va a coincidir con la época más lluviosa que vendría a ser la primavera y el verano también. Entonces es de esperarse, o al menos es la tendencia, que hacia esos meses comencemos a tener precipitaciones un poco más constantes. Lo decía Maggie, ¿cabe la posibilidad o se puede pensar que esto va a dejar de ser algo atípico y que pueda empezar a repetirse a futuro? Con respecto a la sequía. Sí, nosotros tenemos eventos, digamos, que va a depender mucho de cómo se comporte la atmósfera de acá en adelante y que sí, o sea, son eventos, este es un evento extremo y un evento excepcional. No significa que quizá cuando se dé de vuelta que tengamos déficit en las precipitaciones vaya a ser tan extremo, pero siempre la probabilidad digamos, de los periodos de retorno está. Eso se va evaluando con los diferentes análisis y con las diferentes actualizaciones de los modelos climáticos, cómo se van comportando, cómo se van acoplando. Y bueno, de ahí, desde nuestra profesión, intentar identificar e intentar comunicar ante la posibilidad de que un evento de estas características pueda volver a repetirse. Natalie, te agradecemos muchísimo. Simplemente para cerrar, hablábamos mucho de la cuenca del Santa Lucía, de lo que está pasando. ¿El campo logró, por lo menos con estos últimos episodios, normalizar algo? Con respecto al acumulado de precipitaciones a nivel país, en el mes de junio no cerró con valores que son normales para la época del año. O sea, si bien llovió un poco más en lo que es el interior, la zona norte, noreste, junio no cerró con los valores normales de lluvia, que es en el entorno de los 90 milímetros a nivel país, para esta época del año. Bien. Entonces, llovió, pero tampoco fue suficiente. Natalie, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompañó en esta mañana Natalie Bentancor, una de las meteorólogas, directora del Instituto Uruguayo de Meteorología, directora de Servicios Meteorológicos de INUMED, abordando toda esta realidad que hace a nuestro país este déficit hídrico y las perspectivas que hay de aquí a fin de año. Hacemos una pausa, al regreso llega nuestra fisioterapeuta de cabecera, Cristina Hernández. Vamos a hablar de pies, de tobillos, de movilidad y cómo hacer frente a distintas realidades. Pausa y ya volvemos.